y aguas y lo relacionamos con territorio, tierras, territorio, hábitat, con el convenio 169 en el artículo 13, ese es el derecho nuevamente para defender los recursos naturales, el territorio, la vida o la cultura que viene siendo eliminada o desplazada ahora con la cuestión de los transgénicos o los monocultivos, ¿no? Entonces yo creo que la recomendación es que sí, es igual como el Congreso Nacional Indígena ha hablado de la reconstitución del territorio o la reconstrucción o la defensa de la vida, y que está en ese artículo 27, en el convenio 169, en los pactos internacionales, y que bueno, también propiamente en la cultura de cada uno de los pueblos, nada más que necesitamos dialogar de diferentes formas, o sea, para constituir todo un estado distinto, no único, sino a lo mejor único pero diverso, o diverso común, pues. Y entonces yo creo que si no pensamos la situación de la identidad y de la cultura, pues difícilmente podremos detener todo un proceso que viene de un estado dependiente de todo un sistema, pues, porque a lo mejor una generación se cansa y lucha y bueno, a lo mejor lo que luchó logró, la siguiente generación lo puede perder. Entonces yo creo que la identidad de la cultura, en este caso del pueblo maya, pues sería importante, tiene una difusión importante, pero tiene que, imagino que reconstituirse con su derecho, con toda su cosmovisión, no sé. Otra participación de otro compañero, una compañera. Tenemos tiempo, unas 2 participaciones más. Bueno, muchísimas gracias por todas las presentaciones. Solo quería hacerles una pregunta a los compañeros de Chenes respecto a esto de la siembra de maíz o de soya, perdón, transgénica. Si ustedes están haciendo, o sea, esa siembra ilegal, si están haciendo algo respecto a eso, o sea, alguna acción con alguna organización o demás, o sea, eso lo dejan pasar o ¿qué están haciendo respecto a eso que están constatando cotidianamente, más allá de los análisis a los que refirieron sobre la miel? Bueno, pues todo eso que nosotros hemos detectado de la siembra ilegal, hemos interpuesto la demanda ante la Profepa. ¿Por qué no se violaron los derechos? ¿Por qué no le dieron un seguimiento a la cancelación, la prohibición de la siembra? Mismo que nosotros también ya lo hicimos en la propia Zagarpa también. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es exigir el cumplimiento de las autoridades o las instancias competentes que dieron ese permiso, exigir que esa cancelación proceda, porque sí, ahorita nosotros estamos diciendo pues es como una burla, porque aunque las comunidades mayas cheneras ganamos el juicio, si de manera ilegal se está sembrando, entonces como una discriminación al derecho de las comunidades indígenas. Entonces una de las cosas que estamos, la demanda justo así se puso, la segunda demanda es por la violación hacia los derechos de las comunidades indígenas, y una de las cosas que estamos exigiendo es la consulta, que se nos haga la consulta, que entre en proceso la consulta, porque no se puede estar siguiendo sembrando, aunque se sembró de manera ilegal, no se sembró las cantidades que se esperaba sembrar. Y eso porque nosotros estamos trabajando sobre eso, se está vigilando, estamos pendientes, estamos notificando, estamos demandando. Y pues ahorita la preocupación más grande que tenemos es que en el gobierno del estado, en Campeche, este año normalmente les da apoyo a los campesinos, a los productores, los subsidios para la siembra del maíz, la semilla. Este año no va a haber apoyo, no va a haber subsidio para la semilla de maíz, porque están ofertando la siembra de soya, porque les conviene por el precio. El precio del maíz el año pasado estuvo en 2.80, 2.50. Entonces ahorita pues hay el gobierno una manera de decir pues no doy subsidio de maíz,
entonces la gente va a sembrar la soya. Así, o sea, es una cosa terrible que está sucediendo, al menos en el municipio de Jopelchen, en Campeche, en el estado de Campeche. De hecho, los amparos que ganamos, dos comunidades, los amparos que puso las comunidades son dos comunidades indígenas, es Cancapchen y Pacchen, chiquititas, interpusieron el amparo, y uno por las organizaciones apícolas. Entonces el efecto que tuvo los dos amparos fue a favor de 8 municipios de los 11 que tenemos en Campeche. Entonces prácticamente todo Campeche sale protegido contra decir no se puede sembrar soya. ¿Por qué? Porque antes sin que se haga la consulta. Entonces una de nuestras cosas que estamos viendo, peleando nosotros en este momento es eso. ¿Cómo se va a hacer la consulta? ¿Quién va a hacer la consulta? Los mecanismos que se van a usar para hacer la consulta. También es una de las cosas que estamos viendo, y nosotros, por ejemplo, hemos llegado hasta la Corte Interamericana en Washington, hemos llegado a exponer el caso. ¿Por qué? Porque si sentimos que es una discriminación, es una violación a nuestros derechos. Una cosa que estamos exigiendo es eso, el respeto hacia el derecho de las comunidades civiles a un ambiente sano, digamos, porque no solamente es que no se siembre que se contamina miel, sino todo el problema que está ocasionado por los pesticidas. Hay muchas enfermedades, pero eso nadie lo está diciendo, no se están viendo los efectos. Entonces ese es el tema que estamos haciendo nosotros en Jopelchen. Tenemos tiempo todavía para otras preguntas. Igual vemos gente joven que nos acompañan de Yucatán. Ok, no se preocupen, chavos, ahorita van ustedes. Compañeros y compañeras que nos encontramos reunidos en este salón, hemos escuchado el diálogo de todos los compañeros y de cada uno de ellos sus necesidades. Así como Cherán, todos nosotros los que estamos aquí presentes debemos de buscar la independencia, ser independientes ya de este gobierno que nos está matando, que nos está exprimiendo cada día más. Es justo que ya entendamos de una vez por todas que seguir votando por el partido que siempre nos ha estado oprimiendo, que es el PRI y los demás partidos. Nosotros ya no debemos ser partidistas, sino ser independientes. Compañeros, entendamos la situación que tenemos ya encima. Todos nos quejamos, todos tenemos problemas. No hay uno que diga yo no lo tengo, todos. Entonces, buscamos el camino, y el camino correcto de todos nosotros es independencia. He dicho, compañeros. ¿Alguien más por allá, compañeros? La muchachada, la juventud, ¿dónde está la juventud? Compañeros grandes, compañeros, compañeras, los niños. No tengan miedo, juventud, ustedes son los futuros de la ciudad. No estamos tan niños, pero vamos a participar. Mi nombre es Jesús. Estamos en el municipio de Calakmul, Campeche, y nuestra organización se llama Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil. Ya tiene 18 años que venimos caminando igual en ese municipio, en esta región, igual buscando lo que los compañeros están compartiendo. El sueño de nosotros como mexicanos, de poder practicar una democracia que realmente estemos nosotros incluidos, y sobre todo que podamos decidir, porque finalmente si no decidimos, pues otros van a seguir decidiendo por nosotros, y nuestro mundo va a seguir en la misma situación en la que estamos hoy. La verdad me da mucha alegría ver a compañeros que son de la misma región,
los compañeros de Copeché, del mismo de Campeche, y que están implementando acciones que tienen que ver con pues la desarticulación de este sistema que nos está agobiando, pero que también nos está enseñando a defendernos, porque esa es la única manera de poder defendernos. Creo que a veces nosotros hacemos la autodefensa cuando nos sentimos golpeados, y el sistema lo que ha hecho es golpear. Entonces creo que esa parte también nos favorece. La parte que nosotros estamos igual trabajando mucho es el tema de la agricultura, porque en Calakmul hay muchas actividades que se hacen, entre ellas está la agricultura, la apicultura, un poco la ganadería. Entonces son actividades que se están viendo afectadas de manera muy importante, sobre todo por la parte de la salud y también por la parte de la economía, porque finalmente un producto si no cumple con algunas normas, pues empiezan los precios a bajar y nos la compran a como, o sea, como nosotros decimos, a como se les da la gana, ¿no? Entonces también estamos viendo la parte de lo que es la parte de la educación, que para nosotros es algo importante, facilitar herramientas de conocimiento que tienen que ver con el tema de los municipios, pero sobre todo de la construcción de municipios que caminen hacia la autonomía. Pues esa parte también la estamos trabajando nosotros como organización. No ha sido un trabajo tan fácil, pero con la ayuda de muchas organizaciones y algunas fundaciones hemos logrado ir estableciendo estos espacios donde compañeros de las comunidades pues están recibiendo mucha información, sobre todo mucho conocimiento, que yo creo que en adelante pues tiene que dar frutos. La esperanza de nosotros es que debe de dar frutos, y esos frutos tienen que ser buenos. También nos preocupa mucho la parte de la entrada de Monsanto, porque Monsanto ya entró también hasta Calakmul. Bueno, no es de ahora, ya desde hace mucho tiempo ellos de manera disfrazada han estado metiendo insumos agroquímicos, insecticidas, pesticidas, toda esa parte que ya conocemos, ¿no? Entonces nuestra tierra pues está viendo muy afectada. Le comentaba a los compañeros que veníamos platicando en el camino que hay compañeros que están haciendo agricultura y que la tierra prácticamente es virgen. Estamos hablando de 4 o 5 años de cultivo y ya están diciendo pues mi tierra no me da, ya no me está produciendo bien. Entonces el efecto de estar aplicando glifosatos en grandes cantidades y de manera desordenada, pues entonces esa parte coincidimos totalmente con todas las organizaciones, grupos, colectivos y personas que de manera individual también están. Yo creo que todos somos importantes. Aquí no importa, quizás sí importa el lugar, la posición que tengamos, pero también importa de manera particular lo que queramos hacer. Entonces es lo que yo quería compartir. Les queremos decir que pues vamos a seguir esta lucha, y creo que nos vamos a tener que articular de manera más cercana. Nuestro tejido social se ha ido pues deteriorando mucho, nuestras comunidades se han ido dividiendo. Los programas de gobierno sirven para eso, precisamente para desarticular, para dividir, para ponernos en contra, aunque en nuestra propia familia nos ponemos unos en contra de otros. Esa es la parte del trabajo que hace el sistema, pero también ya lo conocemos y también estamos implementando desde nuestros lugares como formas de mecanismos, métodos, o sea, cómo poder contrarrestar toda esta parte. Entonces, era lo que quería compartir, y gracias. Gracias por tu palabra, compañero.
Buenas tardes, mi nombre es Elisa. Bueno, yo vengo con la maestra Álica, venimos de la universidad con otros compañeros. No escuché mucho sobre el foro, bueno, no le puse mucha atención porque estábamos aplicando algunas encuestas sobre lo que eran las amenazas y afectaciones a lo que son los ejidos que tenemos ahorita, bueno, en este municipio, ¿no? Y en otros, los que vinieron a participar. Respecto a lo que decían sobre la identidad y la cultura, yo veo que sí se está, bueno, quería compartirles esta opinión como joven, ¿no? De que yo siento que sí se está perdiendo mucho, por ejemplo, en este momento mi sentir como maya, ¿no? Yo soy una persona que habla maya, me gustaría hablarles de maya, ¿no? Pero creo que mucha gente no me entendería, que está presente, y me gustaría que también escuchen lo que quiero decir respecto a que no sé, ese sentir que yo tengo de que la gente ya no enseña maya, de que tanto la cultura, la dignidad se está perdiendo. Le preguntas a un niño qué siente o qué es ser maya, ellos te dicen, un maya es esto, que se viste así o tiene así, y no se dan cuenta de lo que somos realmente. Nosotros somos mayas, ¿no? Tanto implica la agricultura, nuestras tierras que tenemos, que nos pertenecen a nosotros mismos. Me dio mucho gusto platicar, bueno, entrevistar a don Teodoro, que está aquí, que me gustó mucho cómo él valora lo que realmente es la tierra que tiene. A mí me encantaría que todas las personas que tanto vienen de otras comunidades, de Cherán, los que vienen aquí, los que están participando en este momento, los agricultores, me encantaría que les enseñen a sus hijos a valorar lo que realmente es la tierra que tenemos, a ver las verdaderas riquezas que tenemos nosotros como mayas. El vender nuestras tierras o el cedérselas a otras personas no nos hará más ricos, sino más pobres, según yo, porque nuestras tierras son muy valiosas. Al vendérselas a otras personas, ¿qué van a hacer? Van a hacer construcciones, la van a globalizar, y son muchas cosas que implica vender nuestras tierras, que para nosotros quizás necesitemos un poco de dinero en ese momento, pero después ¿de qué van a vivir nuestros hijos, las generaciones que vienen? Como decía el Señor, no solo afecta, vender una tierra no solo le va a afectar a ciertas personas o a nosotros, sino también a los animales que viven ahí. No sabemos qué van a hacer, nuestra fauna, la flora, a todo afecta, no solo a ciertas personas, no solo a nosotros, sino a la gente en general, a la sociedad a la que vive con nosotros. A mí me gustaría mucho que hicieran eso, que los jóvenes que estamos aquí, somos muchos como para no hacer nada. En el decir está el hacer, como bien decía don Teodoro, ¿no? Las cosas que yo veo respecto a la política, como que sí es cierto, hagámosles caso. Si nos traen una despensa, ok, agarrémoslo del PRI, del PAN, de lo que sea, pero nosotros decidimos a quién, qué vamos a hacer con nuestros votos, qué vamos a hacer con nuestras tierras, con nuestro futuro, con todo lo que tenemos. Ningún político, yo veo en la actualidad, yo estudio en José María Morelos, las situaciones que se dan solamente por la política. En lugar de que nos unan, se supone el pueblo unido jamás será vencido. Pero ¿qué están haciendo estas políticas? Nos están separando más, nos están diciendo tú eres del PRI, tú eres del PAN, tú eres del PRD y que no sé qué. Te dan una despensa para sobrevivir. ¿Cuántos? 2 días, 3 días te vas a comer esa despensa, y cuántos años la vas a sufrir con tus hijos, con tu familia, las generaciones futuras que vienen, ¿no? Y esas cosas que yo veo, que en lugar de que nos unan, nos separan más, como decía aquí el Señor, de que yo creo que sí, el pueblo unido jamás será vencido, pero tampoco poner a alguien que
que nos diga qué hacer o seguirle la corriente nada más porque nos dé una despecha o algo así. Yo creo que parte de lo que dicen, cómo podríamos partir, y yo creo que le decíamos al inicio, la situación del territorio, tenemos que apegarnos a eso como una relación a la tierra. Y entonces ese territorio es la vida. Entonces si no estamos pensando desde cuidar el espacio, decidir por el espacio, por esta vida, entonces no estamos hablando nada del artículo 39 de la Constitución. O sea, la soberanía es del pueblo y tendrá que reconstituirse a partir del concepto de vida del territorio. Entonces, a partir de eso podemos ir sumándonos cada quien en cada uno de los espacios, los que pueden estar junto a los pueblos indígenas, pues que se puedan reconstituir con ellos. Los que puedan estar en otro espacio tendrán que tener otra forma también de considerar esa soberanía a partir del territorio donde estén. Entonces, porque a veces como que vamos a la cuestión de la democracia únicamente con la tontería de la igualdad que nunca ha sido nuestra, o que nomás ha sido de parte de las escuelas como te enseñan en el civismo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la vida? Entonces yo creo que esa vida de territorio, esa justicia que debemos entender como una cosa diversa de todas las formas de vivir como pueblos, como cada quien tiene su concepción de vida, pueda reconstituirse. Porque si estamos fijando en los partidos políticos únicamente están reproduciendo la hegemonía o el poder que viene, como dijeron algunos, desde Estados Unidos, que tiene el control de alguna manera, se puede decir, mundial, ¿no? Y entonces simplemente va a haber o va a seguir toda una forma de despojo desde hace ya, como se ha dicho, de más de 500 años, pero también seguirá la muerte, y la muerte o el sufrimiento que no ha iniciado hace 5 años, sino que ha estado durante siglos, pues, y entonces se requiere nuevamente ver o pensar la vida, pensar la justicia. Sí, yo les agradezco mucho a Raúl y a Raimundo su participación, porque han dejado claro muchas cosas aquí que son muy importantes, que es muy importante ponerles oído, atenderlos. No siempre me pasa. Y aplicarnos, ¿no?, en lo que la explicación que dan ellos, que es prácticamente todo el esqueleto que subyace en lo que se hace en contra de los mexicanos y en contra de los pueblos, y lo que quieren ellos a futuro, y que efectivamente no empezó ayer, ni antier, ni el sexenio pasado. No sé si cualquiera de los dos mencionó ahí incluso el tiempo, son 35 años que inició esto. Y en ese proceso han destruido prácticamente la estructura del país, y han destruido sectores y segmentos muy importantes del país, que donde descansaba todo el proceso de desarrollo histórico del país. Lo que se logró en la revolución, en una clase obrera incipiente que muchos creíamos que podía ser el motor del cambio, y que prácticamente con el corporativismo se ha ido disgregando, pero aún ahí se mantiene. Posteriormente se dejamos encima del campesinado una fuerza y un motor muy importante, que prácticamente con las reformas agrarias pues no hubo tierra que repartir. Los campesinos, muchos de ellos sabemos que han retornado a las raíces, a los pueblos originarios. Actualmente toda la responsabilidad histórica cae en los pueblos originarios, porque muy acertadamente se dijo aquí que el 60% de los recursos naturales están dentro de los pueblos originarios, y esa responsabilidad histórica de defender el país, de explicar el motor del rumbo de esta gran nación, está en los pueblos originarios. No descartamos ni desdeñamos a las fuerzas sociales de las organizaciones urbanas, a las campesinas que aún se mantienen, como lo podemos ver allá en Baja California, o en los diversos colectivos que se están organizando en las ciudades. Pero yo creo que debemos de buscar el punto de unión en ese sentido.
Yo creo que esto se posibilita mucho, hay muchas posibilidades, viendo del lado optimista, porque alguien que lucha, si es pesimista, pues vale más que se vaya al cine o a seguir viendo las telenovelas como la compañera. Yo creo que existe el elemento suficiente. Yo le decía a los compañeros en una reunión de la sexta, bueno, hay tantos colectivos, pero ¿cuál es la tarea específica de ustedes? Porque yo creo que nos debemos de ir ya más en el quehacer. ¿Qué cosa concreta podemos aportar en esta lucha, en el estado de cosas para poder cambiarla? Si los colectivos y las organizaciones se juntan por una afinidad, que le gusta la psicología, que le gustan los derechos humanos, que le gusta la investigación, es de ese rumbo debemos de dirigirnos y construirnos. Raimundo dijo una cosa muy importante que aquí platicamos con Salvador. Efectivamente hace falta la cultura de la legalidad, del derecho, pero yo creo que la cultura debe ir más allá en cuanto a la Constitución. Esa es la Constitución de conocimiento de los, porque ahí están los derechos humanos, los derechos indígenas y todo el espectro. Si bien es cierto, no vamos a ser especialistas, pero vamos a tener la noción suficiente para poder orientar el rumbo. Y si vieran, nosotros hemos batallado bastante, y cuando hemos dado un paso, pues ya ves lo que hemos obtenido, porque el reto es tremendo. Se pone uno a veces a sentarse, a reflexionar al respecto, y pues el ánimo lo volvemos a retomar cuando existen voces que sí hay preocupación y se ocupan y hacen algo por esto. Yo creo que nosotros hemos tratado de buscar esa luz y hemos impulsado estas marchas, que afortunadamente ya hay 250 organizaciones que se están incorporando a estas marchas caravanas que estamos organizando desde el noroeste y del sureste, y han puesto la responsabilidad, porque ha sido muy difícil ver las visiones, los criterios, las preocupaciones de colectivos, de organizaciones, de pueblos, de sindicatos, y han puesto a la tribu yaqui a que convoque esta gran marcha. Están haciendo otra de acá del nororiente, vamos a ver el martes. Yo creo que con esto no vamos a llegar al punto final, pero sí es el punto de partida de la lucha. Tenemos que pensar a corto o mediano plazo en la lucha y en la transformación de lo que nosotros queremos, y tenemos que medirlo, porque si seguimos en la ruta de gritar, quebrar vidrios, no vamos a hacer nada. Tenemos que ir a avanzar en medir esto. Hay organizaciones ejemplares como la que han hecho los compañeros de Cherán, que esos procesos se deben de iniciar, pero con todo el cuidado, con toda la paciencia y con todo el esmero para poder lograr esto. Y aquí juega un papel muy importante la identidad. Varias veces lo mencionó Salvador. Por ejemplo, nosotros nos han tratado de desmembrar, pero para nosotros, ¿cuál es la identidad? La primera identidad que tenemos nosotros como pueblo es el territorio, nuestro gobierno, nuestra lengua, nuestra familia, comunidad de reproducción de lo que nosotros queremos ser, lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser a futuro. Nuestra manera de concebir el mundo y el universo. Muchos se ríen de uno, ¿no? Cuando dice eso. A nadie, si quiere hablar en maya o no, ella debe de hablar como ella quiera y como ella le nazca y como ella ha sido procreada, como ella haya influido en su persona, en su familia, en su pueblo. Creo que esa libertad la debemos dar nosotros. Yo no quería tocar estas cosas porque pero me inspiraron los compañeros aquí, pero es muy importante y no son consejos, no queremos ser consejeros ni nada de eso, ¿no? Y es muy importante ubicarse en la realidad, porque una cosa es lo que uno cree y piensa, otra cosa es la realidad, y ahí están los pueblos, ¿no? Y ahí podemos empujar, y esa gran alianza entre los pueblos originarios, donde descansa todo el último reducto de los recursos naturales y están siendo fuertemente amenazados, de buscar las alianzas con todos los mexicanos. Y es muy importante la sociedad civil. Agua en el noroeste casi no hay, semidesértico.
hay unos que tienen un poquito más, hay unos que tienen mucho, pero la Ley Nacional de Agua le va a pegar el chingadazo a todos los que no tienen mucha agua, los que tienen poquito y los que no tienen nada, porque la van a empezar a cobrar y va a empezar a hacer negocio. Muchísimas gracias. Sí, yo quería también ya nada más de últimas, no sé, ya nada más de últimas, así una breve palabra al respecto de como 3 opciones que tenemos ahora, ¿no? Justamente para los caminos y la resistencia a la lucha, ¿no? De pronto hay gente que se pone a pensar que todo debería ser público, que todo debería ser del Estado, en oposición a lo privado, ¿no? Y de pronto lo privado, también obviamente lo privado pues es justamente la voracidad y el acaparamiento y la fragmentación y toda esa cosa horrible que estamos sufriendo justamente por el crimen organizado hecho gobierno, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que estar todo el tiempo buscando un camino que no es ni uno, ese Estado que cada vez vemos que además es lo mismo que el crimen organizado, y por otro lado tampoco lo privado. Tendríamos que estar buscando lo comunitario, y como que es muy importante que regresemos a pensar cuáles son nuestros ámbitos comunes, cuáles son los bienes comunes que tenemos que defender. Todo me nació justamente por lo que decía Tomás de la lengua, ¿no? Pues un bien común muy fuerte, muy grande, ¿no? Es el bien común más grande que tenemos son las lenguas, ¿no? Los lenguajes, ¿no? Entonces sí tendríamos que empezar a pensar, a reflexionar y a ubicar nuestros ámbitos comunes y empezarlos a defender y empezar justamente a trabajar por recuperar todo lo comunitario que somos y a empujar la visión comunitaria por encima de la visión de un Estado que nos va a dar todo, o la visión de unas corporaciones que nos quieren robar todo de por sí. Muchas gracias. Bueno, un comentario para terminar también en relación con el tema de la Constitución, ¿no? Que es muy importante. Seguramente a los gobiernos neoliberales de Peña Nieto y los antecesores les encantaría borrar el artículo 39 constitucional, ¿no? Y que no dijera más que la soberanía popular reside nacional reside esencial y originariamente del pueblo, ¿no? O que el poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de él. Les encantaría borrar eso. Sin embargo, esa norma existe, ¿no? Subsiste, ¿no? Les encantaría seguramente eliminar el primer párrafo del artículo 27 y otros tantos párrafos, ¿no? Para que ya no dijera que la propiedad originaria de las tierras y aguas corresponde a la nación, ¿no? Sin embargo, existe todavía. Les encantaría eliminar completito el artículo 123 y sin embargo, ahí está, ¿no? Y por supuesto, les encantaría eliminar el artículo 136, el último, ¿no? Que les recomiendo que le echen un ojo. En ese artículo se fundamenta, por ejemplo, un derecho a la revolución, un derecho a la rebelión. Ahí se habla precisamente del mal gobierno, ahí se habla precisamente de la usurpación del gobierno, del hecho de que se emitan leyes que vayan en contra de los principios sancionados por la Constitución y del derecho que tiene el pueblo una vez liberado de invalidar todas esas leyes, todas esas instituciones creadas de esa manera y de juzgar a los responsables junto con sus cómplices. Es un artículo importantísimo que está en la Constitución, ¿no? A mí me parece que sí hace falta que nos acerquemos, que valoremos esto, que lo defendamos y que no pensemos, como a veces se dice, que la Constitución mexicana de 1917 ya está muerta. Pues no, sí está muy jodida, está muy madreada, pero sigue ahí viva, ¿no? Y hay que defenderla, no se la podemos entregar a los gobiernos neoliberales, ¿no? Porque a partir de ese marco podemos juzgarlos, ¿no? Y tenemos un elemento para ver qué teníamos y qué es lo que nos han dejado, ¿no? Y además tenemos fundamento para decir que lo que nosotros hacemos como actos de rebeldía, de revolución, si ustedes quieren, pues no son nada más actos legítimos y necesarios,
sino que son también actos con fundamento legal, y eso nos pone en otro estatus, en una lucha frente a las empresas, en una lucha frente a estos gobiernos, ¿no? Nos da un fundamento diferente, ¿no? Nos da un plus que a mí me parece que nos permite pelear de otra manera, ¿no? Y tener un colchón distinto. En fin, bueno, solo ese comentario, porque a mí también la intervención de los compañeros pues me motivó a pensarlo y compartirlo con ustedes. Muchas gracias.